Hola gente, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Durán Landscapes. El día de hoy les traigo la continuación que les había prometido del video de México. Esta vez vamos a estar por Querétaro y les voy a mostrar gran parte de la ciudad, su gastronomía, su transporte, lugares que visitar. Espero que lo disfruten bastante, acompáñenme. Bueno, acá estoy, ya se puede decir en el puro centro de Querétaro. Ahí atrás pueden ver las letras. Estamos con esa catedral increíble de fondo. Nada más vean el nivel de arquitectura. Aquí definitivamente que la gente tiene buen gusto. Por allá se ven unas ventas de tacos también. O sea, eso nos dice que vamos a ir a comernos unos taquitos, obviamente. Ahorita unas fotos ahí con el rotulito de Querétaro, que es bastante conocido ahí, ¿verdad? La foto respectiva. Espero que estén disfrutando del videito. Recuerden dejarnos su like, compartir y dejarnos sus comentarios también. La razón principal de este viaje era el torneo regional de Pokémon TSG aquí en Querétaro. Y si también son fans de Pokémon, les voy a dejar mi otro canal por acá. Pero ya que estábamos en la ciudad unos días antes, no podíamos dejar pasar la oportunidad de recorrerla y descubrir algunos de sus lugares más interesantes. Bueno, aquí vamos en una de las calles del centro de Querétaro. Estamos aquí pues viendo lo que serían ferias, tianguis. Aquí tienen de todo, venden artesanías, generalmente cositas relacionadas con Querétaro. Hay muchas cosas de madera, como podemos ver ahí, artículos de madera, sombreros. Se ven muchos esta muñequita, que acá les voy a dejar el nombre de la muñequita, que es bien reconocida. Por ejemplo, este que estoy grabando acá es la que es típica de esta zona de Querétaro. Aquí, como pueden ver, bueno, pues todo el mundo tiene una sombrillita, ¿verdad? Porque el calor es extremo. Y una zona súper recomendada, por si usted le gusta andar por lo que sería el casco histórico de esta zona. Si ustedes vienen a Querétaro, pues es un lugar a visitar. Y como les digo siempre, si a ustedes les gusta este tipo de contenido, pueden dejarnos su like, dejarnos un mensaje y compartir. Y por supuesto, a la hora de comer, la mejor opción era pasar a una taquería. Ojalá una taquería que estuviera bastante llena de gente. Y sigue la comida de tacos, Aquí estamos dándole ronda número, no me acuerdo, pero este es de campechano. A este le tengo mucha fe. Y no nos equivocamos al haber pasado a esta excelente taquería, El Gran Torito, súper recomendada si van a andar por Querétaro. Miren, cuando dicen que Querétaro es un lugar mágico, nada más vean estas calles, así con todas esas enredaderas, todos esos arbolitos afuera de las casas. Bueno, y esta es obligatoria, si uno está en México, tiene que tomarse una corona. Una parada obligatoria en Querétaro es el Cerro de las Campanas. Es un emblemático parque nacional y sitio histórico ubicado en el puro centro de Querétaro. Bueno, aquí estoy en la parte de arriba del Cerro de las Campanas, es pues el pico del parque, y atrás ahí tenemos esa estatua gigante, mide 13 metros. Es una estatua de Juárez. De hecho tiene una frase escrita que dice: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pues ahí para que nos quede de lección de historia. Aquí este lugar es súper bonito. De hecho estaba volando el dron haciendo unas cuantas tomas para venir así de un día, un tourcito de un día. Está genial. Acá tienen lo que sería una réplica de la ciudad, les voy a enseñar. Es una maqueta en acero,
Ven por acá. Hermoso, simplemente. Entonces aquí andamos dando una vueltita en el Cerro de las Campanas en Querétaro. Espero que estén disfrutando mucho del video. Recuerden, si les está gustando, siempre nos pueden dejar su like, compartir y dejarnos sus comentarios de qué les ha gustado más. ¿Sabían que Querétaro tiene uno de los acueductos más famosos de México? Los famosos arcos fueron construidos en el siglo XVIII. Tiene 74 arcos y más de 1 kilómetro de longitud. El centro histórico también fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO gracias a su arquitectura colonial. Y según la leyenda, el acueducto nació gracias a una historia de amor imposible entre el marqués y una monja, quien le pidió que llevara agua a la ciudad como prueba de su amor. Luego pasamos a conocer una de las formas de vida más interesantes y peculiares de México, los ajolotes. Sal de México, bueno, está actualmente también. Estos de hielo de montaña, acaban en las cuencas, lagos, valles, todo lo que es México, y ahí se acaba el ajolote. Cada que uno es agua permanente y, sobre todo, si van a ver caso particular, el agua fría. Los ajolotes son de climas fríos. Están aquí en la sierra, este es Velasi, lo que se convierte en Salamandra y está en Querétaro. Él es de clima frío, se registraron lo que es Pinagamoles, San Joaquín y todas esas partes allá. Estos llegan igual, climas fríos, aquí en Michoacán, un Pátzcuaro es un poco más cálido, ellos se van a dar un poco más de diferencia de temperatura, pero sigue siendo de climas más o menos fríos y no pueden subir a tantos, ya les empieza a afectar en su salud. Este es el famoso acueducto de Querétaro, uno de los símbolos más importantes de la ciudad. Fue construido entre 1726 y 1738 para llevar agua potable a todo Querétaro y durante muchos años abasteció a gran parte de la ciudad. Hoy, sus enormes arcos se han convertido en uno de los lugares más visitados y fotografiados de Querétaro. Bueno, aquí vamos a hacer, vamos a catar unas cervezas. Esta se llama Jagger Maíz y esta, ahorita les voy a dejar el nombre en la pantalla porque no recuerdo, pero esta es una cerveza stout y esta es una rubia ahí, como las que conocemos más. Nos acaba de llegar una pizza, por cierto, que ahorita vamos a estar mandándonos también. Vamos a hacer unas pruebas, vamos a ver qué tal. Cerveza artesanal riquísima, tiene bastante lúpulo, se nota, tiene bastante lúpulo, está cargada, sabor bastante rico. Vamos a darle a la cerveza oscura a ver qué tal. Sabe a café, así se los pongo, sabe a café, qué delicia, estas son mis cervezas favoritas. Espero que los antoje con esto. Salud. Bueno, y tomo este momento para mandarle saludos a estos excelentes compañeros de viaje que fueron Alain, Samuel y Trejos. También saludos a Max y a Marcelo, que no estaban en la foto.
Bueno, review de cervecerías artesanales Hércules, perfecto, súper rico. Estoy ebrio, eso es lo más importante. Sí sirvió, buena pizza, el ambiente muy chiva, gente muy tuanis ahí, un saludito ahí, todos chiquillos, Bueno, aquí estoy afuera del Parque Querétaro 2000 y tienen esta estatua en alusión al juego de pelota que existía antes, que los ganadores morían. Ahí vemos el arco donde entraba la bola y parece que las estatuas son de bronce. Un trabajo muy bien hecho, unas estatuas muy bonitas. Bueno, impresiones de Querétaro. La verdad, esta ciudad es una ciudad demasiado limpia, me ha encantado. Me parece que es una ciudad bastante organizada. Es un lado de México en el que aparentemente nos han dicho que es un poquito más caro que en los otros lugares de México. Sin embargo, podemos ver que lo que sería la calidad de vida también es un poco más alta. Por lo menos lo que yo noto como costarricense, ¿verdad? Como tico, visto desde afuera, me parece que eso es una de las ventajas que tiene, que la calidad de vida es un poquito más alta. Tienen lugares hermosos. Este tipo de flores que veo aquí atrás mío, este tipo de árboles son bastante comunes en la zona. Y pues muy feliz, la verdad, una muy buena opción para viajar a Querétaro. Bastante ordenado, como les decía, la ciudad. Y con este plano del lago del Parque Querétaro 2000 me despido. Un abrazo.